Gracias, señor presidente. Intentaré ceñirme al tiempo, porque así como todo el mundo se ha excedido con creces, el que más, como no puede ser de otra manera, el portavoz del Partido Popular, para intentar evitar que nos siga acostumbrando a ser el chivato de la clase. Y además, no sé con qué extraña fijación, con esta portavoz, que además tiene menos tiempo que nadie, fruto de una reforma del reglamento de esta Cámara que también hicieron para aumentar la democracia en este Parlamento los compañeros del Partido Popular. Y por eso, voy a intentar centrarme para no pasarme, y en ese sentido simplemente voy a entrar al fondo. Y voy a entrar en un tono quizá más propositivo que lo que he hecho en el principio, porque decía tenemos que analizar el pasado para abordar el futuro. Solo tengo que decir una cosa, señor Andreu, no me recuerde al Partido Popular. No me diga que no es un despido, que es una finalización de contrato, porque esa es la típica frase que ningún trabajador de esta comunidad entiende. Entiende que hoy cobra dinero y mañana no cobra dinero porque no tiene esa retribución. En ese sentido, para cualquier trabajador, perder su puesto de trabajo es ser despedido, con independencia de la causa jurídica o legal que les ampare. Y no nos olvidemos tampoco que la duración de esos contratos las fijaron ustedes. No sé si es que eran muy optimistas y pensaban que en este momento ya habríamos superado la crisis, o que no tendrían que compensar horas extraordinarias del resto de profesionales sanitarios, o qué era lo que pensaron. Pero la realidad es que había unos trabajadores que fueron contratados para combatir esta crisis y que han sido ya puestos en manos del Servicio Público de Empleo. En ese sentido, vuelvo a reiterar, entiendo que los recursos son finitos, pero también entiendo que es el momento de invertir todo lo que tenemos y todo lo que no. Y cuando digo todo lo que no, es que ya es evidente que para recuperar esta crisis económica es necesario saltarnos todas las normas de ajuste y de déficits que venían impuestas por la Unión Europea. Hasta la propia Unión Europea lo viene reconociendo. Y lo viene reconociendo porque, como no solo afecta a los países pobres del sur de Europa, porque como no solo afecta a los países latinos y mediterráneos, pues igual es que hay otros países que también lo necesitan. Ahora, a la hora de la verdad, tampoco quieren ser generosos lo suficiente. Pero sí tenemos desde Europa, y por eso le pido que, como también este Gobierno forma parte del Comité de las Regiones, también sea duro y colaboremos conjuntamente, evidentemente, con el Gobierno de España para exigir en ese Comité de las Regiones que se creen de una vez por todas los eurobonos y que se destine el dinero público para financiar a los Estados y no nuevamente para inyectar dinero a la banca a intereses negativos que luego presten a los Estados al 1%, garantizando así un beneficio a la banca que luego no responde como debiera. Y no responde como debiera porque el señor Castresana, que está aquí, sabrá bien las dificultades que muchas empresas y autónomos están teniendo a la hora de acceder a esos préstamos ICOs garantizados por el Estado, que las entidades bancarias están utilizando esos recursos para cubrirse préstamos anteriores que puedan estar en peligro su devolución como consecuencia de esta crisis económica. Y nos tenemos que replantear, y en este Parlamento también aprobamos una proposición no de ley a iniciativa de esta diputada, iniciativa de Izquierda Unida, impulsando la creación de una banca pública. También el Gobierno de España sostiene eso. Y es que si algo ha demostrado esa crisis es que o tenemos elementos para intervenir en la producción de lo que necesitamos, en mascarillas, en respiradores. Tenemos elementos para tener una banca que garantice que el dinero o los avales que se inyectan en la economía va a quien los necesita, a los autónomos, a la pequeña y mediana empresa que más dificultades está pasando, no aquella que más garantías de devolución tiene, porque si no, no sirven para nada. Y sin esos instrumentos es muy difícil que podamos abordar esta crisis. Y efectivamente es básico, y agradezco que lo haya vuelto a reiterar, que abordemos una profundización de nuestro programa. Y hablábamos, mire, lo tengo aquí porque quería mirar en qué tenemos que profundizar e ir más allá. Y tenemos que profundizar e ir más allá en un aumento básico de lo público. Y un aumento de lo público implica recursos.
Y nos pillamos los dedos y dijimos, ustedes y nosotros, en 5 años llegaremos al 5% del PIB. Bueno, pues yo creo que en 5 años o llegamos al 7% del PIB para educación o no tendremos una educación pública de calidad, donde la educación sea el eje vertebrador que garantice el principio de igualdad de oportunidades. Servicios sociales. No quiero irme de aquí sin acabar con los servicios sociales, en el sentido en que ahí sí que hay que repensar. Y hay que repensar el modelo de residencias, y hay que ser participativos, y hay que ser democráticos. Y los mayores tienen que saber qué modelo de residencias o de viviendas quieren. Y tenemos que impulsar, tanto en lo económico como en los servicios sociales, la economía social. Tenemos que impulsar la participación a todos los niveles. Y tenemos, en definitiva, que pensar en modelos que garanticen que trabajamos menos para trabajar todos, porque es el momento de repartir todo ese aumento empresarial que ha habido, de productividad empresarial que ha habido en los últimos años. Es el momento de repartírselo también a los trabajadores, porque las empresas no son nada sin los trabajadores, y ahora es el momento de recuperarlo y de apoyar con fuerza y con ímpetu esa campaña que ya la ministra de Trabajo viene anunciando desde el principio de esta crisis, de lucha contra la precariedad. Y es evidente empezar a trabajar para crear una renta básica que llegue a cubrir las necesidades de todo el mundo. Y acabo, por último, diciéndole que democratizar no es informar. Y efectivamente entiendo que hay muchos organismos, también vienen aquí, que vienen recogidos. El Consejo Escolar de La Rioja tiene que constituirse de una vez por todas. No puede ser que esta crisis haya pasado sin consultar a un órgano tan importante, porque ni tan siquiera se había constituido, como el Consejo Escolar. No se pueden pasar informes a los WhatsApps de directores sin asumir ni una sola de las aportaciones que hoy les enviaban el documento definitivo que se publicará el lunes, y no han asumido al menos ni una sola de las aportaciones que se hacían en la educación primaria, infantil y secundaria. No lo sé con respecto a la de FP. Y una pregunta directa: ¿qué coste va a tener esa escuela abierta? ¿Quién se va a financiar? Y cuando usted dice que se van a contratar todos los docentes que hagan falta, le pediría que hablara de profesionales en su conjunto. No hacen falta solo docentes en esa escuela, y además le pido que concrete si va a ser contratación directa o vamos también a subcontratar un sector tan esencial como es el de la educación pública en este país. Y hay una novedad en ese informe, y le pregunto también lo que sepa al respecto, que es simplemente que si se habla de esa escuela será voluntaria en los centros concertados. ¿Implica eso que es obligatorio en los centros públicos? Nada.